Hereda San Pablo Burgos consiguió este domingo su segunda victoria consecutiva. Después de aplastar el viernes al Herbalife Gran Canaria, el conjunto burgalés ganó en su propia pista, ejerciendo de visitante, una situación un poco disparatada, pero fue por las obras que tuvo que acometer el Akunsa Guipúzcoa en su pista y ganó por 77-90. No fue el mejor partido del equipo de Joan Peñarroya, pero sí carga de moral a los burgaleses de cara al viaje a Atenas para jugar esa final a 8 de la Basketball Champions League. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al segundo programa de la temporada de No Solo Fútbol. Repasaremos, por supuesto, esa victoria del San Pablo Burgos, del Hereda San Pablo Burgos, en el Coliseum ante el Akunsa Guipúzcoa. También hablaremos del Ubu Tizona, por supuesto, de fútbol, y también habrá espacio para el balonmano. ¿Listos? Empezamos. El Hereda San Pablo Burgos consiguió su segunda victoria consecutiva. Después de ganar bien a Gran Canaria el pasado viernes, ayer tuvo más problemas de los previstos para superar al Akunsa Guipúzcoa en un partido que se resolvió en la segunda parte. Hereda San Pablo afronta su segundo encuentro en menos de 48 horas. Los burgaleses habían arrollado el viernes al Herbalife Gran Canaria y jugaban como visitantes en su propia pista ante la Akunsa GBC. La puesta en escena no fue ni mucho menos buena. Los guipuzcoanos llegaron a colocarse con un preocupante 21-7, maquillado hasta el 29-20 al final de los 10 primeros minutos. En el segundo cuarto, la aportación de McFadden y Horton y la mejoría defensiva permitieron a los de Peñarroya irse al descanso solo uno abajo. El tercer periodo fue bastante igualado y Hereda San Pablo entraba en el último parcial dominando únicamente por 3 puntos, 56-59. En los minutos finales, Tack McFadden desenfundó su fusil y a base de triples comenzó a romper el partido, escoltado por Jaciel Rivero y Ken Horton. Entre los tres contribuyeron a abrir una brecha insalvable para el conjunto donostiarra y sumar una buena victoria antes de desplazarse a Atenas para medirse al Hapoel Jerusalén. Electrónicos de la tercera jornada de la Liga Endesa. Manresa 74, Valencia 82, Murcia 82, Tenerife 84, Estudiantes 84, Baskonia 86, Andorra 78, Unicaja 81, Barça 82, Retabet Bilbao 64, Akunsa Guipúzcoa 77, San Pablo 90, Obradoiro 87, Betis 80, Juventud 64, Real Madrid 87, Zaragoza 88, Gran Canaria 71 y descansó el Urbas Fuenlabrada. Real Madrid, Obradoiro, Barça, Baskonia y Tenerife están empatados en la cabeza de la Liga Endesa con 3 triunfos. Le siguen con 2 Hereda San Pablo, Valencia y Juventud de Badalona. En la zona caliente con 3 derrotas quedan Movistar, Estudiantes y Retabet Bilbao. El Casademont Zaragoza será el siguiente rival de los de Joan Peñarroya. Y el Ubu Tizona sigue imbatido en su pretemporada. Victoria difícil en la pista del Liberbanco Oviedo por 73-77, en un partido en el que no comenzaron demasiado bien los burgaleses, pero poco a poco, a base de ajustar la defensa y de buenas acciones en ataque, se metieron en el partido, fueron ganando por 3 puntos al descanso. El encuentro siguió muy igualado durante toda la segunda parte y no fue hasta los últimos segundos del encuentro cuando la victoria se decantó y se vino en el zurrón del equipo burgalés. Y ahora vamos a nuestro 1 contra 1. Para nuestro 1 contra 1 nos hemos querido traer, pues precisamente, al entrenador del Ubu Tizona, Jorge Lorduy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Jorge, hasta el momento, pretemporada, en cuanto a resultados, perfecta. 4-4, 2 victorias ante Clavijo, la conseguida en el planteo ante Carvajosa, y ayer la más, si queremos hacer la lectura fácil, la más importante por la entidad del rival, ¿no? El Liberbanco Oviedo. Sí, bueno, el tema de los resultados en la pretemporada no es el factor más importante, pero bueno, pero sí que te ayuda, pues, a trabajar con tranquilidad, a pensar que estás en el camino y sobre todo a ver las cosas con perspectiva, ¿no? A ir viendo cómo te vas estableciendo en los niveles que te vas marcando en la pretemporada. Nos hemos querido marcar un primer nivel de equipos de Le Plata en el que, bueno, pues más o menos hemos navegado con tranquilidad, y ahora ya pasamos a la parte importante de la pretemporada, que empezaba con Oviedo, ya los rivales de nuestra categoría. Importante, ¿no?, que el equipo haya sabido responder a esos retos, ¿no?, que hablábamos la semana pasada de
de un rival de entidad superior, no tanto porque fuera un rival de vuestra categoría, sino porque me decías que queríais ver cómo reaccionaba el equipo a todo lo que ibais probando ante un rival de entidad superior a lo que habíais tenido, como habían sido Clavijo y Carvajosa. Sí, sobre todo porque cambia bastante el nivel físico con el que se juega en una liga y en la otra, ¿no? Entonces, pues habíamos podido hacer cosas contra los rivales de Le Plata que pensábamos o que suponíamos que nos iban a costar hacerlas contra un rival ya de Leporo. El principio del partido se nota que pues, nos cuesta 5 minutos acostumbrarnos un poco al ritmo físico de lo que es la Leporo, pero bueno, nos vamos metiendo y es cierto que no somos perfectos todavía porque no podemos serlo, es demasiado pronto, pero sí que vamos haciendo cosas buenas, creo que vamos sumando en cosas importantes, creo que la línea del equipo de ser generoso en el pase, de energía, ese tipo de cosas la tenemos y luego evidentemente pues bueno, tenemos errores que seguimos trabajando cada semana para pulirlos y mejorarlos, pero en esa línea sí que nos fuimos satisfechos, más que por la victoria, que bueno, siempre está bien ganar, por ver la evolución en los aspectos que estamos desarrollando. Sí, porque es algo en lo que incidís todos los entrenadores, ¿no? Que la pretemporada es para ir ajustando cosas, ¿no? Y el equipo va consiguiendo ajustarse a esas exigencias tácticas que tú le vas poniendo. Decías que falta mucho. Es verdad que para el inicio de la liga no falta tanto, pero claro, esta pretemporada es tan atípica que al final yo creo que nadie va a llegar al inicio de liga, pero lejos, ni de lejos en su mejor estado de forma. No, es difícil porque la mayoría de los que estamos no hemos competido desde marzo, entonces realmente necesitaríamos una pretemporada mucho más larga que la que vamos a hacer para realmente volver a ponernos al nivel que estábamos en aquella época, ¿no? Entonces, hay que pensar que hay que llegar con los recursos suficientes para poder competir y tratar de sacarle una ventaja a eso, ¿no? El tener alguna cosa que pueda ser excepcional y que al principio de liga te ayude, pero la idea principal es tratar de que los cuerpos de los jugadores se vuelvan a acostumbrar a esta dinámica de entrenar mañana y tarde, de tener partido fin de semana o incluso a veces 2 partidos por semana, y a estar en una rutina que les obligue pues eso, a ir a las pesas, a ir al vídeo, a ir al entrenamiento del equipo y que todo eso sea más o menos asumible. Además, también lo hablábamos tú y yo en una entrevista que te hacía para esta misma casa, el exceso, incluso de ganas de los jugadores, ¿no? Sí. Después de 6 meses, que se ha cobrado un peaje desagradable, ¿no? Que es en forma de lesiones. Es bueno que los jugadores vuelvan con ganas, porque lógicamente el exceso de ilusión está ahí, porque al fin y al cabo se dedican a lo que les gusta, pero claro, también hay que saber encontrar el freno para que no pasen estas cosas. Bueno, pero es normal, yo creo que nos pasa a nosotros y yo creo que va a pasar a todos los equipos. Al final, los jugadores, pues como decíamos antes, llevan demasiado tiempo sin competir y sin estar en dinámica y lo que quieren hacer ellos es eso, es su vida y es lo que quieren hacer, estar en dinámica. Entonces, muchas veces hay que echarles el freno. Este grupo además es bueno en eso, es bueno en que siempre quiere más, siempre tiene ganas de estar en la pista, de trabajar, de jugar, de competir, de todo eso. Y bueno, pues estamos aprovechando para poner muchas horas en el cuentakilómetros y sobre todo para pues, tratar de mejorar cosas que solo en la pista no se puede, porque no da el cuerpo para más horas. Entonces aprovechamos tema de vídeo y tema de gimnasio que son muy receptivos y que por ahí pues bueno, estamos dando pasos también. El gran problema de las lesiones no es que hayan sido de mucha gravedad, salvo quizás el caso de Spencer con su problema de hombro, pero sí son de esas pequeñas lesiones que te pueden tener un día, 2, 3 fuera de la dinámica del equipo, pero claro, en pretemporada son ya 2, 3 días de retraso táctico y de trabajo del equipo, ¿no? Que eso es quizás el mayor inconveniente que tienen estas pequeñas lesiones. Sí, sí, como dices, al final, bueno, la de Spencer es más larga, Spencer lleva ya, hoy hará, me parece, 15 días fuera ya de la dinámica del equipo, pero bueno, pero sí que es porque la pretemporada lo que tiene es que hay mucho concepto nuevo, siempre hay información nueva, cada día hay alguna cosa que introducir. Y el hecho de no estar, por mucho que estés viendo el entrenamiento y siguiendo y te pasemos información, porque a todos los jugadores les va llegando información vía vídeo o vía documento de lo que vamos haciendo para que ellos siempre lo sigan, no es lo mismo que hacerlo en la pista. Entonces, ese es el principal problema de las lesiones de pretemporada, ¿no? Que no es que te pierdas 2 o 3 días, como decías tú, sino te pierdes un poco la dinámica de crecimiento del equipo y eso luego recuperarlo es complicado.
como bien lo has resumido tú, es mucho más fácil ver que hacer, ¿no? Entonces, siempre el jugador, aunque lo vea, puede tener una idea, pero claro, luego hay que meterle en el concepto con sus compañeros que sí saben más o menos o sí van conociendo de qué va el sistema, y él ahí siempre va a estar un poco perdido por mucho que lo haya visto. Exactamente, ¿no? Pues como siempre decimos, en la pizarra todo se sostiene, en el papel todo se sostiene, pero luego llega la hora de hacerlo en una pista y es diferente. Y esa experiencia que te da en la pista, entender que tienes que salir un poco más arriba, un poco más abajo, esa te la da solo el entrenar, el estar con tus compañeros y el ir repitiendo acciones. Esa es la experiencia que queremos que cuanto antes, pues tanto Revilla como Spencer, como los jugadores que han perdido algún día de entrenamiento, la puedan recuperar rápido. Vamos a hablar de lo que es un poco la temporada, Jorge. El equipo es un recién ascendido, con toda la ilusión del mundo, pero ha habido momentos de mucha incertidumbre, ¿no? De no saber qué iba a pasar con la categoría, cómo se iba a desarrollar, cómo iba a ser la competición. Ha sido un verano quizás demasiado largo en ese sentido, ¿no? Porque sí, habéis tenido que esperar más de lo debido, quizás incluso, para saber básicamente si se iba a poder competir y en qué condiciones, ¿no? Mucha espera. Sí, y todavía yo creo que la incertidumbre sigue en todos los sentidos, ¿no? Porque realmente ves cómo está el panorama y bueno, te planteas cosas, ¿no? Te planteas ver si todo va a arrancar normal, en qué condiciones, si va a haber muchas pausas por este tema, partidos aplazados. Entonces, yo creo que hemos hecho algo muy bueno desde el momento que supimos que habíamos ascendido hasta ahora, que es tratar de trabajar muy por delante, tratar de no improvisar, sino de tener estructurado todo lo que va viniendo. Entonces, yo creo que a nivel de confección de plantilla lo hicimos así y creo que ahora mismo estamos en la misma dinámica, el tratar de situarnos en todos los panoramas posibles, que en un momento dado podemos tener un problema, pues porque nadie está exento de esto, y podemos tener un problema y ver un poco cómo reaccionamos a eso, ¿no? Estar preparados para reaccionar y que no nos afecte demasiado. Creo que va a ser un poco la clave de la liga. Creo que en todo momento vamos a pasar a alguno, o sea, todos los equipos van a pasar a algún momento malo de estos, y el hecho de salir de una manera o de otra creo que va a determinar mucho cómo va a ser el año. Entonces, creo que en esa línea que estamos de ir por delante, de tener varias vías abiertas cada vez, que creo que estamos preparados para ello. Y ese detalle que has mencionado de que habéis trabajado a lo largo del tiempo es importante, ¿no? Que el proyecto vaya dando los pasos seguros, pero aunque vayas despacio, asegurando el sitio en el que pisas, porque a lo mejor si te encuentras con que lo quieres hacer todo demasiado rápido, no lo has cimentado y el castillo se te cae, ¿no? Eso totalmente. Lo habéis hecho en todas las estructuras. Eso y en el mercado de fichajes, lo hablábamos en verano, pudisteis acceder a jugadores, palabras textuales tuyas, que quizás si se hubieran puesto a tiro hoy en día no estarían en este equipo, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa ha sido un poco la idea principal desde que arrancó este proyecto este año. El buscar eso, el buscar tener cimientos sólidos, pero a nivel de todo. Le hemos dado una vuelta a toda la estructura del club, a nivel de cuerpo técnico, a nivel de personal alrededor del equipo, a nivel de marketing, a nivel de absolutamente todo. Hemos tratado de que el club tenga toda esa estructura alrededor que le permita poder ir creciendo, pero con sostenibilidad. No de manera, como decías tú, de manera demasiado apresurada este año, y realmente con poco fondo por debajo. Entonces, eso lo hemos hecho, y luego a la vez hemos sido capaces de estar anticipados en el mercado para poder acceder quizá eso, a jugadores que ahora mismo pues sería inviable. Yo creo que si tanto en agosto como mitad de julio nosotros hubiéramos entrado en ese momento al mercado, es posible que la plantilla fuera muy diferente a la que es ahora. ¿Y cómo está Jorge Lorduy con su plantilla? ¿Estás satisfecho? Sí, yo estoy contento. Trabaja muy bien, son muy receptivos. Hay otra cosa que tiene muy buena, que es que el trabajo fuera de la pista, el trabajo de vídeo y todo eso, lo asimilan muy bien, que creo que es entrenar 2 veces, y creo que si un equipo es capaz de hacerlo, creo que mejora más, ¿no? Entonces, este equipo es capaz de cada sesión de pospartido que hacemos o cada sesión de vídeo que hacemos, trata de sacar conclusiones y casi sin pasar por la pista aplicarlas, y eso nos va a dar más crecimiento del que podamos tener solo entrenando cada día.
Viendo la plantilla, la confección que se ha hecho, vemos jugadores que siguen del año pasado, hay un bloque duro, un bloque importante, y se han traído refuerzos veteranos en algún caso, como Ricardo Uriz, gente que no conoce la liga, como puede ser Spencer Reeves, pero Chris Joseph, pero tú siempre lo has dejado claro en todas tus declaraciones, que vinieran con hambre, que eso era lo fundamental, que llegaran a este Tizona Universidad de Burgos con hambre, ¿no? Y que los jugadores, hasta los más veteranos, ¿no? como Ricardo Uriz, hayan venido con esa hambre de competir, ¿no? Sí, yo ponía el ejemplo, ¿no?, de Ricardo Uriz o de Alberto Ruiz de Galarreta, que son los dos jugadores más veteranos del equipo, y realmente hablas con ellos y te están continuamente diciendo, bueno, y vamos a ir a jugar a esta pista, que tal, y, o sea, no son jugadores que vienen a pasar sus últimos años al equipo, sino realmente vienen con un deseo enorme, muy involucrados en lo que es la dinámica, muy involucrados en la dinámica del equipo propio y de la liga, y creo que eso es lo que buscábamos. Luego, el bloque del año pasado sigue precisamente por eso, porque tiene mucha hambre por crecer cada uno individualmente, por crecer, por mejorar, por tener un estatus mayor a nivel de baloncesto español, y lo que hemos traído... Tyler, Chris, Joseph, Musbarro, Spencer Reeves son jugadores que quieren dar ese paso adelante, Chris quiere entrar, Joseph quiere entrar en España, en este mercado, porque es un mercado menos físico, pero más de inteligencia de IQ que el francés. Tyler quiere volver a España, ya estuvo en el Barcelona hace 2 años. Bueno, hemos buscado eso, ¿no? Jugadores que quieran aquí reivindicarse y que quieran hacerse un hueco en lo que es la Liga Leporo. Entonces, eso nos viene a nosotros muy bien porque nos dinamiza un montón. Y además es una plantilla muy completa, ¿no? Con jugadores que pueden aportar en muchas facetas, 4 que pueden jugar abiertos, 4 más clásicos, aleros tiradores, aleros que pueden aportar también en ataque y en defensa, 2 timones de muy buen nivel como son Ricardo Uriz, que ya le conocemos, y una Yoce Alonso del que se habla siempre, que tenía que haber llegado antes a la Leboro. Al final es una plantilla hecha, como bien decíamos antes, con mucha cabeza y con las ideas muy claras, ¿no? Sí, el tema era ese, aprovechar el bloque del año pasado, que sabíamos que bueno, pues iba a darnos una inercia de salida para adaptar muy rápido a todo lo que trajéramos, y luego gente que nos pudiera aportar, primero ese hambre que hablábamos antes, y sobre todo cosas puntuales para el bloque que se quedaba del año pasado. Entonces yo creo que tenemos muchos recursos, o sea, buscamos sobre todo tener mucha amenaza en el tiro de 6.75, porque es algo que con la evolución del baloncesto cada vez tiende más a ser definitivo a la hora de terminar los partidos. Y eso rodearlo, bueno, pues con mucho intangible, que realmente hay jugadores con mucho intangible en este equipo, que nos pueden aportar cosas que van a ser más difíciles de que podamos ver en una estadística o en un partido sentándonos en la grada sin analizarlo demasiado. Hablabas del 6.75, de esa evolución del baloncesto. Tiene pinta de que no vamos a llegar al extremo de los Houston Rockets, ¿no? Que directamente han prescindido de la figura del pivot, pero está cada vez más en boga esa opción de jugar cada vez más abiertos, ¿no? Sí. Y es un estilo que, bueno, puede gustar, puede no gustar, pero es hacia donde va el baloncesto. No sé qué opina Jorge Lorduy en pues este sentido. Lo mismo. Realmente ves la evolución de los equipos, ya no te hablo de NBA, que es más extremista porque se apoya mucho en el estudio de la estadística avanzada, sino en Europa, y la evolución de los triples tirados en los últimos años, o sea, crece un montón el número de triples tirados por equipo. ¿Por qué? Porque el rendimiento de ese tiro es mucho mayor. Entonces se busca tener gente que genere espacios y que genere esas situaciones de ventaja para hacer el tiro más fácil que existe, que es el tiro con los pies parados, viniendo el pase de frente. Entonces, esa es la evolución del baloncesto, y ha desaparecido o tiende a desaparecer ese 5 que juega de espaldas, pues básicamente porque es un espacio, según los americanos, es un espacio que no genera ventajas y que no es un tiro de gran rendimiento, y tiende a favorecerse eso, el jugar cada vez más lejos del aro. Sí, además se habla de la extinción del tiro de media distancia, porque cada vez también es más difícil ver jugadores especializados en ese tiro de 4 o 5 metros, ¿no? Pues jugadores de rango de tiro 2-3 metros de aro, o jugadores ya que juegan muy abiertos, ¿no? Y sí, a veces también te da un poco de pena, porque el tiro de media distancia lo hemos conocido todos y también es efectivo, pero claro,
un poquito más atrás vale 3 puntos y es más complicado que anotar debajo del aro, ¿no? Y es más fácil de tirarlo, porque al final las ayudas te llegan a esos espacios intermedios mucho más rápido y al 6.75 llegan un poco más lento. Entonces, bueno, al final favorece el tirar sin contestar el tiro y sobre todo favorece a eso, a que la longitud de las ayudas sea muy grande. Entonces, la evolución tiende a, y yo creo que es lo mismo que hablamos, lo que decías, ¿no? Te da pena, pues lo mismo que en un momento dado nos puede dar pena el no ver mucho tiro a tablero, que hubo una época, pues cuando yo jugaba, por ejemplo, que era un tiro que tenías que dominar para poder jugar, pues ahora eso no existe. El tiro a tablero prácticamente no ves ninguno en todos los partidos. Yo creo que hay que meterse en la línea que está siguiendo el baloncesto, en la evolución que está siguiendo, pues porque formativamente se sigue esa línea y al final el perfil de jugadores que sale es ese. Es que efectivamente hay que seguir la evolución, porque si te quedas anclado en el pasado, al final lo que viene te acaba llevando por delante, aunque también tenemos todo el derecho a ponernos nostálgicos y a recordar lo que había en otros tiempos. Está bien, y ahora este confinamiento nos ha dado, pues por ejemplo, para ver partidos finales de ACB de hace 20 años y realmente te asustas de lo diferente que es el baloncesto de aquella época al de ahora, pero también plantearte un tipo de baloncesto como aquel en este momento es inviable. O sea, antes la capacidad física de los jugadores era menor, las defensas colectivas no tenían tanta calidad de rotación como la tienen ahora, y ahora es inviable hacer un tiro corto sin tener a alguien delante. Entonces, bueno, por eso con lo que decías tú, ¿no? que baja mucho el rendimiento de esos tiros. Vamos a hablar de una cosa que ha generado mucha polémica entre los equipos, y ha sido el formato de competición. Sí. Esa división en 2 conferencias, que desde el Tizona lo habéis dejado muy claro que a vosotros no os convencía. Al final, no vamos a decir que cada uno ha mirado lo que le interesa, pero al final han sido los propios clubes en votación los que han decidido. ¿Tú crees que ha pesado más, Jorge, el aspecto económico que el puramente deportivo? Totalmente. Y sí es cierto que los equipos han mirado más lo que les conviene, lo que le conviene a cada uno económicamente. Creo que ese es el error, y creo que es un error grave. Es un error grave porque la liga estaba creciendo mucho año a año. Creo que este año, por mucho que el tema del COVID parece que ha dañado mucho a los clubes, yo creo que no tanto para esta temporada, y creo que va a ser un poco más hacia adelante. Y entonces había proyectos muy potentes. El hecho de restarle valor a tu competición, dividiéndola en 2 grupos y no permitiendo, primero, que el aficionado sea capaz de entender el sistema de competición, porque el sistema de competición ya no es una liga regular que acaban los 4 primeros y juegan una Final Four, o los 8 juegan un playoff, sino aquí te juntas una segunda fase con los de arriba del otro grupo que cuentan los resultados, no sabes por qué no vuelves a jugar, no sabes por qué uno ya tiene 3 partidos. O sea, para el aficionado es un lío, es absolutamente un lío. Y luego encima para el aficionado también tiene otro perjuicio, que no vas a conseguir ver a todos los equipos de la liga. O sea, aquí va a haber equipos que no pasen por Burgos y que no podamos ver. Entonces, creo que es de evaluar el potencial que estaba teniendo la liga, el crecimiento que estaba teniendo la liga, que era muy grande para mí. Yo estuve hace 2 años con Bilbao Basket y yo creo que ahí pegó un empujón muy fuerte hacia arriba, y el año pasado también, y creo que este año se nos venía una liga LEB súper potente, pero creo que bueno, el premiar o el tratar de buscar ese tema económico en reducir viajes o arbitrajes, pues me parece un error, pero un error de libro. Pero bueno, el sistema de competición es el que es, y ya una vez que se votó y se decidió, ahora ya lo asumimos y nosotros vamos a competir con todas en ese sistema. Además es lo que toca. Yo creo que al final, en esta época de pandemia, la gente empieza a pensar más en el bolsillo, por decirlo así, que en otras cosas, porque al final un club depende de su capacidad económica, de su supervivencia económica, porque si no, claro, no puede salir adelante, y han optado por una decisión que probablemente, yo lo comparto contigo, no tengo ninguna ambaje en decirlo, para mí no es correcta, porque una liga que iba creciendo después de unos años que había estado un poquito en regresión, que iba volviendo a recuperar ese nivel después de lo que había supuesto el que no hubiera ascensos, que le hacía mucho daño a la liga, pues ahora volvemos a tomar, como muchas veces pasa en el deporte de este país, la decisión que cuando más vamos creciendo nos hace dar 2 pasos para atrás, pero
como tú bien has dicho, se decidió, Sí. así se votó y no queda otra. Y yo creo que económicamente es que tampoco es rentable para un año, pero al final a una liga en la que tú a un patrocinador le vas a vender que no va a tener visibilidad en todos los campos, que vas a jugar 26 partidos o 28 partidos de liga regular en vez de 36 o 38, pues realmente al patrocinador le interesa menos o te va a aportar menos y el precio del abono debe bajar. Hay una serie de condicionantes que tiene a la larga económicas que no se han contemplado, que yo creo que todo el mundo ha ido, como decías tú muy bien, es momento de COVID y es momento de mirar el presente, pero creo que no hemos tenido altura de miras para tratar de que la Liga LEP siga creciendo y siga teniendo la evolución que tenía. Y yo me quedo con un apunte que has dado tú hace unos instantes. Hemos pensado en el corto plazo, ojito con las consecuencias de estas cosas que suelen ser más a medio, incluso a largo plazo. Sí. Jorge Lorduy, entrenador del Tizona Universidad de Burgos, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de No Solo Fútbol y encantado de tenerte aquí. No, muchísimas gracias a vosotros y ya digo, podíamos estar hablando 10 horas. Y nosotros encantados, porque siempre es un placer charlar con Jorge Lorduy, con el entrenador del Tizona Universidad de Burgos. Nosotros vamos a hacer el primer alto en el camino y a la vuelta vamos ya con el mundo del fútbol. El Club Deportivo Mirandés consiguió su primera victoria de la temporada y rompió además el maleficio de la isla de Tenerife. Los rojillos supieron aguantar bien los primeros envites del conjunto chicharrero y aprovecharon la superioridad numérica para llevarse el triunfo por 1-2. El Tenerife tuvo la primera opción del partido en un centro que no bloqueaba Limones, que sí acertaba a rechazar los intentos de Manu Apé y especialmente de Gio Zarfino. Un fallo de entendimiento en un córner permitió adelantarse a los rojillos merced al autogol de Nikola Sipčić. Los chicharreros reaccionaron rápido y en el 32 Alex Bermejo cabeceaba en plancha un centro de Shaq Moore para poner el empate. El propio Bermejo vería la segunda tarjeta amarilla y dejaría a los suyos con 10 en el segundo tiempo al cortar un balón con la mano y el mirandés no desaprovechó la superioridad numérica. Un error del central Bruno Wilson permitió la carrera de chute que habilitó a Iván Martín. El disparo del bilbaíno lo sacaban entre Sipčić y el palo, pero el rechace le caía al propio Iván, que cedía el cuero a Jirka para que el eslovaco hiciera el 1-2. La victoria se encarriló finalmente con la roja directa a Javi Alonso por una durísima entrada sobre Víctor Gómez que dejaba al Tenerife con 9. Primera victoria de la campaña para un mirandés que se pone en la zona noble de la tabla. Resultados de la tercera jornada de la Liga Smartbank. Fuenlabrada 1, Albacete 0, Leganés 3, Cartagena 1, Logroñés 1, Castellón 1, Lugo 0, Almería 2, Málaga 1, Alcorcón 0, Mallorca 1, Sabadell 0, Ponferradina 3, Rayo Vallecano 0, Oviedo 0, Español 2, Zaragoza 2, Las Palmas 2, Sporting 2, Girona 0 y Tenerife 1, Mirandés 2. El Sporting lidera en solitario con 9 puntos la Liga Smartbank. Le siguen con 7 Español y Fuenlabrada y con 6 Ponferradina, Leganés, Málaga y Rayo Vallecano. El Mirandés es octavo con 5 puntos y cierra con 0 en 3 jornadas el Albacete Balompié. El próximo partido de los rojillos será en Andúba ante la Sociedad Deportiva Ponferradina. Y el Burgos Club de Fútbol dio una buena imagen ante el Real Madrid Castilla en el Estadio Municipal del Plantío. El choque terminó sin goles, pero los de Julián Calero demostraron ser un equipo sólido y comprometido al que únicamente le faltó la suerte del gol. Burgos y Real Madrid Castilla empataron sin goles en el quinto amistoso de pretemporada de los burgaleses. El filial madridista dio un par de avisos en los primeros minutos que hicieron espabilar a los burgalesistas. En el 16 de juego, una buena combinación entre Juanma Pisculichi y Roberto Alarcón acababa con un disparo de este último que blocó con facilidad Lucas Cañizares.
Después el propio Juanma probaba fortuna con un lanzamiento desde la frontal que se fue desviado y con un cabezazo que se perdió cerca del palo. En la segunda mitad debutaron con la zamarra blanquinegra Guillermo Fernández y Unai Elguezábal. Álvaro Rodríguez tuvo una clarísima para abrir el marcador que no supo aprovechar y los cachorros de Chamartín también pudieron hacer gol, pero entre Barovero y su propia falta de puntería el marcador no se movió. Pues vamos a analizar lo que hicieron el Mirandés y el Burgos en nuestra prórroga. Y para esta prórroga nos hemos querido traer a dos buenos amigos de No Solo Fútbol. Paco Peñacova, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Félix Arnaiz Lucas. Félix, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, Félix, vamos a empezar contigo. El Mirandés, victoria en campo del Tenerife, 1-2, en un partido en el que quizás sufrió más que en las dos jornadas anteriores ante Oviedo y Alcorcón, pero está quizás sorprendiendo, ¿no?, cómo ha empezado el Mirandés, habida cuenta que es un proyecto completamente nuevo, con gente muy joven, al que le faltan piezas por llegar, porque el equipo está todavía un poco cogido con pinzas, pero de momento, para lo que se lleva de temporada, se puede hablar de muy buen arranque, ¿no?, del equipo que dirige este año José Alberto López. La verdad que sí, y bueno, la victoria ayer sí que es verdad que bueno, tuvieron un poquito de fortuna en momentos puntuales, pequeños detalles de los que hablamos siempre, ¿no?, que en una categoría donde la igualdad es máxima, pues cualquier error, como fue un partido que estaba empatado, donde el Tenerife igual estaba siendo un poquito mejor, pues la expulsión de Bermejo pues hizo que el Mirandés a partir de ahí, pues bueno, tendría muchas más posibilidades, ¿no?, pero sí que es verdad que bueno, es un equipo completamente nuevo, con prácticamente todos jugadores de segunda B, jugadores muy jovencitos, que normalmente lo que suele costar es un poquito es comenzar las temporadas, donde no hay mucha experiencia, donde no juega en la categoría casi ninguno, pero bueno, al final jugadores de calidad, con mucha personalidad, como la que tienen estos jugadores que han estado en filiales importantes, llámese Español, Villarreal, Sevilla, pues la verdad que al final pues eso, todo es mucho más fácil. Y como lo que hablamos siempre, ¿no?, la segunda no hay grandes figuras, aquí todo es trabajo de equipo, el Mirandés son gente joven, con mucho hambre, con muchísimas ganas, y eso al final pues hace que, añadido a la calidad que tienen, hace que al final, pues mira, los partidos los hayan tenido siempre ahí, disputaditos, todos los que han jugado, y bueno, esta victoria yo creo que les va a dar muchísima confianza, ¿no? Paco, lo hemos visto en el resumen, el Tenerife quizás por momentos fue superior, tuvo las mejores ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero ese primer gol, un poco ridículo visto en las imágenes, ¿no?, por falta de entendimiento entre Órtola y Sipsic, y luego lo que decía Félix, ¿no?, la expulsión de Alex Bermejo te lo cambia todo, ¿no?, porque pasas de tener un partido que estaba más o menos controlado por el Tenerife a que el Mirandés estuviera más cómodo, se fuera hacia adelante, fuera ambicioso y sacara una victoria en un campo en el que no había ganado nunca. Su primera victoria de la temporada llega fuera de casa y refrenda de momento el buen trabajo que está haciendo José Alberto López con una plantilla, recalcamos, muy joven y a la que todavía le falta, según la dirección deportiva, algún refuerzo por llegar, sobre todo en la delantera, porque es donde está más cojo el equipo, porque ahora mismo solo está disponible Xuté por la lesión de Mario Barcos. A un Mirandés, no vamos a decir a medio hacer, sino quizás un poquito más de medio hecho, pero que está dando un inicio de temporada, un arranque más que positivo. Pues sí, hay que recordar que el Mirandés no conoce la derrota, es de los equipos que por lo tanto está manteniendo ahí dos empates y una victoria, y que es cierto que frente al Tenerife, el Tenerife cometió errores. Yo creo que el partido también lo perdió el Tenerife por sus propios errores, como tú has dicho, errores muy gordos, un autogol, una expulsión absurda, en fin, se cometen errores, pero hay que ganarlos. Y el Mirandés supo ganar, supo aprovechar sus oportunidades. Con el 1-1 parecía que lo tenía como bastante complicado. Incluso, fíjate, con el empate a 1 y con uno menos el Tenerife parecía que tenía todavía opciones incluso de llevarse el partido, porque estaba achuchando más que el propio Mirandés, pero en un contragolpe el Mirandés sí supo aprovechar su oportunidad. Yo coincido ahí con Félix Arnaiz Lucas en que este es un equipo joven, pero cuidado, no hay que desmerecerlo. Serán jugadores que quizá no tienen gran nombre, pero sí que tienen mucho hambre, son jugadores jóvenes que vienen a darlo todo, y eso es una base positiva, ¿no? Sí que es verdad otra historia también en esta categoría, y es que la segunda división A es muy larga. Son muchos partidos, esto no ha hecho más que comenzar. Al final los objetivos se logran de la segunda vuelta en adelante. Habrá que ver este Mirandés cómo evoluciona, cómo
el resto de equipos también van consiguiendo o no sus objetivos y por dónde van ya después posicionándose cada uno de los equipos. Pero yo creo que este año el Mirandés es consciente de que no tiene el equipo del año pasado, que su meta, por supuesto, es mantener la categoría, y tal como van las cosas, parece que tiene mimbres suficientes para no pasar apuros. Y eso, me quedo con eso. Y ayer lo pusieron de manifiesto en el Heliodoro Rodríguez. Félix, hablábamos de esa juventud del Club Deportivo Mirandés. Veíamos los nombres, sobre todo, por ejemplo, la defensa, ¿no? Víctor Gómez, muy joven, el lateral cedido por el Español. Vivian y Berrocal, los dos centrales que están haciendo un inicio de temporada espléndido. Los dos chicos que llegan desde el Athletic de Bilbao y del Sevilla. Víctor Meseguer, esa gran apuesta que ha hecho el Mirandés, el fichaje más caro de su historia por un jugador que en Murcia dicen que apunta a primera división. Iván Martín, cedido por el Villarreal. Y también la apuesta por ese mercado, el balcánico, quizás más desconocido para los seguidores habituales del fútbol español, pero del que, como decía Chema Aragón, puede ser un mercado interesante del que nutrirse porque hay muy buenos jugadores y el coste no es tan alto como aquí. Y ayer vimos, por ejemplo, a Eric Jirka, el eslovaco, haciendo su primer gol. Está claro que la dirección deportiva del Mirandés ha mantenido muy clara su idea, hacer un proyecto con las ideas muy claras, sin dilapidar el dinero, porque el Mirandés es uno de los equipos más modestos de la categoría, pero tiene muy claro lo que quiere hacer y eso siempre es importante, incluso a lo mejor compensa el no tener tanto dinero, ¿no?, como otros clubes de la categoría de plata. Sí, sobre todo con muchos cedidos, yo creo que casi todos son cedidos, es decir, que el Mirandés lo tiene claro, es decir, maneja mucho el mercado de filiales muy importantes, que todos esos jugadores tienen una grandísima calidad, pero que a los entrenadores normalmente les cuesta ponerles, ya sea en el primer equipo o ya sea en equipos de segunda donde, bueno, buscan la experiencia, o equipos donde tienen unos objetivos importantes, ¿no? Entonces está claro que el que les da la oportunidad de jugar a esos jugadores, la calidad la tienen sobrada, incluso mucho más que otros jugadores, porque estamos hablando de los mejores filiales seguramente de Europa, es decir, Villarreal, Español, Real Madrid, Athletic, Real, son equipos todos ellos que la cantera la trabaja sensacional. Entonces muchas veces no te atreves a poner un chaval de 19 años, no te atreves a poner un chaval de 20, te gusta la experiencia, 27, 28, pero bueno, el Mirandés está demostrando que les está dando esa oportunidad y que los jugadores lo están aprovechando porque tienen mucha calidad, ¿no? Por lo tanto, les falta esa pequeña experiencia, pero con la ilusión y con las ganas de llegar y de ser futbolistas, pues al final lo compensan, ¿no? Entonces, a eso añades, a esos chavales, a gente, 4 o 5, en este caso, jugadores balcánicos, como dices, también algunos cedidos, y con calidad, pues bueno, pues al final, si es que nadie te asegura en que diga, bueno, pues voy a traerme a jugadores de mucho más renombre, con muchas más experiencia, y nadie te asegura el que vas a mantener la categoría. Estamos viendo cada año los descensos que hay, equipos importantes. El año pasado baja el Deportivo La Coruña con un super equipo, en teoría, con un presupuesto importante. Quiere decir que nadie te asegura que fichando nombres y pagando mucho vas a mantener la categoría, una categoría que es súper igual, súper complicada y donde no hay figuras. Aquí todo es trabajo de equipo, todo es intensidad, todo es ritmo, todo es competir. Por lo tanto, yo en el Mirandés yo creo que la línea la lleva perfecta. El que pueda pasar que un año te salgan las cosas mal y bajes, pues no pasa absolutamente nada. El tema económico lo tienes controlado absolutamente, porque yo estoy seguro que el Mirandés, el presupuesto será el más bajo, de los más bajos seguro, le tienes controlado y si bajas tienes dinero suficiente para hacer un equipo potente para intentar subir, ¿no? Por lo tanto, entiendo que todo lo que no se atreven a hacer otros equipos, apostar por gente joven, el Mirandés lo está haciendo y le está saliendo muy bien, ¿no? Y la verdad es que de momento la apuesta muy positiva. Vamos a cambiar de tercio, Paco. Vamos a hablar del Burgos. Ese nuevo Burgos en esta nueva segunda B, desgranaremos un poquito, a ver qué os parece el nuevo sistema de competición, si os gusta, no os gusta, qué mejoraríais, qué no mejoraríais, porque la verdad es que el debate daría casi para 2 programas enteros. Pero en el momento le estamos viendo con buenas sensaciones. Es verdad que ayer le falta un poco de gol ante el Real Madrid-Castilla, pero estamos viendo por lo menos que se ve que el equipo tiene las ideas claras, ¿no? Que Julián Calero tiene muy claro lo que quiere de su equipo. Quizá estamos viendo de las pretemporadas más tranquilas que está viviendo el Burgos y pues que sí, quizá más nos está ilusionando, en el sentido de que, independientemente de
de que todavía el equipo se está formando y que no hemos visto al auténtico Burgos Club de Fútbol cuando ya tenga todos sus elementos y cuando vengan las nuevas incorporaciones que tendrán que llegar. Este es un Burgos que todavía tiene un margen de mejora bastante grande y eso hay que reconocerlo así. Estamos en pretemporada, de momento pues en los partidos que ha jugado solo ha perdido uno, que fue el peor, quizá frente a Unionistas, esa primera parte desastrosa que vimos en el equipo, pero a partir de ahí hemos visto un Burgos que sí que nos ha gustado, ¿no? A mí particularmente, porque aquí cada uno puede valorar este Burgos de una forma u otra. Yo creo que es un equipo sólido, es un equipo que forma un bloque y me quedo con que eso es muy positivo, porque eso nos ha faltado, y tú lo sabes, Juan, durante muchas temporadas en esta ciudad. Bastantes. Y ya a partir de que estás en pretemporada con un equipo que da esa sensación, ¿no?, de bloque, de unidad, de homogéneo, digamos, ¿no?, que está ahí compacto y que no encaja prácticamente goles, que se defiende bastante bien y que evidentemente le falta gol. Si tuviera ya gol sería, bueno, impresionante ya, pero bueno, está claro que le falta gol. Ayer vi un partido donde quizás se pueda hacer una lectura de que fue un partido soso, aburrido, donde pues no hubo jugadas brillantes y que estuvo muy trabado en algunos momentos, pero sí que se vio dos equipos que yo creo que están llamados a estar en zonas altas de la clasificación, dos equipos que saben a lo que están jugando y dos conjuntos que son compactos y que de alguna manera yo creo que demostraron y pusieron en evidencia que no va a ser fácil batirles. En su debe hay que poner que no jugaron ayer ni el Real Madrid-Castilla ni el Burgos a ganar. Quizá jugaron más a no perder, ¿no?, a evitar encajar goles. Y les faltó la pólvora arriba y a arriesgar un poquito más. Ni uno ni otro, la verdad es que en momentos dados del partido arriesgaron lo más mínimo para intentar ganar. También hay que recalcar que es que el Burgos Club de Fútbol, hasta el día de ayer, no alineó por la segunda parte a uno de los que se supone que van a ser dos delanteros titulares, porque ha estado jugando toda la pretemporada con Marcelo, que se va a marchar, todo hace indicar, cedido al San Sebastián de los Reyes, y ayer vimos debutar a Guillermo Fernández, al hombre que ha llegado del Racing de Santander. Se espera, se dice desde el club que está hecho a espera de que se desvincule, la llegada de Claudio Medina, procedente del Elche, pero eso todavía, hasta que se incorpore, lo dejamos en el debe de los quizás que puedan llegar. Félix, no sé qué te ha parecido el Burgos en lo que lo has visto esta pretemporada. Bueno, es el primer partido que vi ayer, ¿no? No lo había visto ningún otro y la verdad que, bueno, pues ayer tampoco yo. A mí las pretemporadas, partiendo de eso, pues bueno, no es para sacar conclusiones. Yo creo que las pretemporadas son para coger un tono físico, para coger conceptos tácticos, para poquito a poco ir haciendo el equipo que el míster quiere, ¿no? Por lo tanto, entiendo que hacer un resumen del partido de ayer, pues lo podemos hacer, ¿no? Está claro que el Madrid es un equipo con más posesión, con más llegadas, como tal, y el Burgos, pues bueno, pues tuvo 2-3 llegadas, poquita cosa y poco más, ¿no? Pero sí que es verdad que en esto de la segunda B, hablar de que, bueno, que ilusiona, no sé qué, en pretemporada, yo quiero recordar que los equipos de Bordalás normalmente en pretemporada no ganan nunca, ni un partido, porque la carga física que mete ese equipo es abismal. Cuando juega un partido por la tarde, entrena muy fuerte por la mañana. Por lo tanto, dependiendo de cómo te tomes tú las pretemporadas, pues puedes tener mejores resultados o peores, ¿no? Por lo tanto, analizar eso a mí no me es interesante. Lo que sí que es interesante es que el Burgos, pues bueno, está fichando, parece ser, buenos jugadores. Yo creo que todavía hay puestos que están un poquito, que se necesita firmar, y luego al final no hay que hacer análisis, es decir, joder, hemos fichado a Guillermo, hemos fichado a Saúl, jugador. Mira, el año pasado el Hércules, y todos los años, pero el Hércules, por ponerte un ejemplo, el año pasado firmó grandes nombres, todos jugadores de segunda A, proyectos importantes, y si no es por el virus habría bajado a tercera, ¿no? Quiere decir que en segunda B todos los jugadores son muy parecidos, y los jugadores que tú piensas que igual vienen de segunda A, que tienen que marcar diferencias, no es fácil, porque bajar de categoría a una categoría mucho más difícil que la segunda A no es fácil. Subir de categoría es fácil. El jugador que destaca en segunda B, en segunda A lo puede hacer perfecto. Pero un jugador de segunda A, bajar a segunda B, como no tengas hambre, como no tengas ganas, como no tengas una mentalidad de competir, que sabes que los partidos van a ser competitivos a muerte, que van a ser feos, y tú no eres capaz de meterte en ese papel, al final lo pasas mal, ¿no? Pero lo que sí que es importante, más que si hemos fichado nombres o no nombres, es que el equipo sea un equipo intenso, que defensivamente sea impecable,
porque los que quedan primeros, hay cantidad de partidos que van a ganar 1-0. Quiere decir que lo más importante, el trabajo más sencillo en teoría, que es el trabajo defensivo como equipo, le tienes que hacer perfecto. Por lo tanto, esa intensidad, ese orden, ese competir, tiene que estar por encima de que si hemos firmado a este o hemos firmado al otro. Si el equipo va, está claro que esos jugadores van a ir, lo mismo que los demás. Por lo tanto, la idea tiene que ser esa, ¿no? Hablando de la segunda B, me ha dado pie Félix a hacerle la siguiente pregunta a Paco Peñacova. Paco, te pido tu opinión como profesional de los medios de comunicación, como persona, como aficionado. Es de lo único que puedo hablar porque como entrenador no entiendo. Te la pido como profesional de los medios de comunicación, como persona, como aficionado al fútbol. Muy bien. ¿Te gusta el nuevo formato de segunda B? Más que si me gusta o no me gusta, quizá tenemos que plantearnos qué soluciones había para poder competir en esta categoría con un coronavirus que nos estaba machacando el deporte y con una serie ya de peticiones de distintos equipos que creían que el formato hasta ahora no se sostenía ya, que era insostenible, porque económicamente ya era necesaria una categoría intermedia, profesional, donde ya esos equipos de ciudades como Burgos, capitales de provincia, equipos con determinada afición, con un estadio grande, pudieran tener ya su opción. Todo esto viene precisamente de eso, de que ha habido, bueno, y siempre habrá, porque el fútbol es así, equipos de ciudades pequeñas o de pueblecitos que han conseguido llegar muy lejos y otros equipos de grandes ciudades pues no han conseguido prácticamente pasar de la tercera división. Y ahora también se quiere valorar un poco la masa social, ¿no? el propio campo, la capacidad, no sé, valorarlo todo. El formato, pues hay miles de formatos. Esto es como, si me preguntas por los libros, ¿no? Hay muchos libros que a uno le pueden gustar más o a otro le pueden gustar menos. Justo, que sea un formato justo de que el que suba va a ser el que realmente debe de subir, pues es que no hay un formato que nos asegure que los mejores van a ser los que suben. Se entiende que en todas las competiciones siempre los que mejor jueguen van a estar arriba y son los que subirán. Sí que te quiero decir una cosa, es un formato que a mí no me produce pues bastantes dudas en el sentido de que es muy complicado, muy difícil poder conseguirla ascender de categoría. Suben muy pocos, hay que dar muchos pasos, son competiciones de poquito recorrido cada una de ellas, cuentan los resultados de la primera vuelta para la segunda, cuidado que eso ya te va lastrando, ¿no? Si tienes un mal comienzo, eso te va a lastrar en la segunda vuelta. Lo decía Julián Calero en estos mismos estudios, claro. La primera fase es la más importante de las tres porque es la que te va a determinar cómo pasas a la segunda, las opciones que tienes y si de verdad te puedes meter en la tercera. Eso me genera a mí pues, muchas dudas también de cara a que efectivamente un equipo que suba tiene que hacer las cosas muy bien, le tiene que salir todo muy bien y no es nada fácil, es muy complicado el poder conseguir dar el salto de categoría. Ojalá que el Burgos lo consiga, pero sí que es un formato complejo en este sentido, pienso. Félix, 102 equipos, 4 ascensos a segunda, 36 a la nueva categoría, que se va a llamar Primera Real Federación Española de Fútbol. Había que hacer una reestructuración, se iba reclamando desde hace años, pero el momento no sabemos si es el adecuado, si no es el adecuado, eso al final en algún momento iba a tener que pasar, porque se venía reclamando, como bien ha dicho Paco, de algunos clubes. Pero, ¿este formato a ti te gusta, a ti te convence? No, a mí está claro que la reestructuración del fútbol, bajo mi punto de vista y tal, tendría que haber pasado por otro grupo de segunda A, que es lo que ya hubo hace muchos años, sobre todo porque hay capitales muy importantes que no hay forma de subir a esa categoría profesional. Lo que pasa es que económicamente no interesa a los clubs porque el dinero de las televisiones, en vez de con 22 equipos, habría que repartirlo con otros 20 o 22, ¿no? Pero está claro que eso sería lo ideal. Hay equipos con capitales de 200.000 habitantes en segunda B y no hay forma de buscar esa categoría porque no caben todos, ¿no? Entonces, mi idea sería esa, un grupo más de segunda A. Esto que están haciendo ahora, el pasar a una segunda B, élite o como lo quieras llamar, me parece que es una tensión terrible. Es decir, tú por lo que sea empiezas mal, lo que estabais hablando, y te quedas en una cuarta categoría, donde al año siguiente, imagínate el Hércules, que tiene un año malo, una ciudad como el Hércules o el Coruña, tienes un año malo o lo que sea, y te vas a esa segunda B donde
tienes que ir a ese grupo de élite para poder luego intentar subir a segunda A, es decir, un paso más. Para mí es mucho más complicado. Pues prácticamente esos equipos de segunda B son prácticamente como una tercera, ¿no? Entonces, dejar solo un equipo en segunda B, pues para mí me parece muy poquito, un segunda B en élite te hablo, una segunda A y una primera. A mí me parece que no me gusta el formato, no me gusta nada, pero bueno, yo hablo desde mi humilde opinión y estoy seguro que estos grandes profesionales pues le han dado vueltas y han buscado la mejor opción. Pero está claro que si todo va bonito, está claro que sería una categoría bonita, que podría ser como una segunda A o muy parecida, pero si no va bonito, no te salen las cosas bien, joder, te metes ahí en tercera equipos de capitales importantes, ¿eh? Es segunda B, pero es tercera, porque es como cambio. ahora la tercera al cambio. O sea, decir, bueno, entonces, bueno, la verdad que ahora mismo estamos todos un poquito perdidos y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. El primer año vamos a buscar cómo salen las cosas y a partir de ahí tendremos una opinión mucho más clara, ¿no? Como bien ha dicho Félix Arnaiz Lucas, esa reestructuración de categoría seguiría existiendo la segunda B, pero sería el equivalente efectivamente a lo que sería ahora tercera, porque al aparecer esa primera Real Federación Española de Fútbol, pues segunda división B, que se pasaría a llamar segunda Real Federación Española de Fútbol, da igual, es el mismo perro cambiado el collar, pasaría a ser el equivalente a una tercera división, con lo cual para equipos que pueden no ganar el puesto entre la segunda, en la primera Real Federación Española de Fútbol o el ascenso directamente a la Liga Smartbank, pues la verdad sería más que una tragedia, porque se verían abocados a una problemática muy grave, sobre todo a nivel económico y a nivel institucional. Félix Arnaiz Lucas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de No Solo Fútbol. Un placer a ti. Paco Peñacova, encantado como siempre de que hayas venido aquí con nosotros un día más. Igualmente, Juan. Seguiremos contando con vosotros para lo que resta de temporada. Hacemos el último alto en el camino de No Solo Fútbol y a la vuelta llega el turno del balonmano. En balonmano, el Villa de Aranda sigue parado, lógicamente, después del positivo detectado en un jugador de su plantilla y la sintomatología que presentaban también otros jugadores de la plantilla y del cuerpo técnico del conjunto ribereño. Están a la espera de la realización de pruebas PCR, pero el protocolo marca que tienen que estar aislados 10 días. Lógicamente, el partido de este fin de semana que tenían que disputar en Valencia ante el Fertiberia Puerto Sagunto no se ha podido disputar y se está todavía a la espera de ver qué sucede con el resto de casos que se puedan dar en la plantilla del balonmano Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda. Quien sí pudo competir fue el UBU San Pablo en la División de Honor Plata, en su estreno en la pista de todo un histórico del Teucro de Pontevedra. Se llevaron la victoria por 25-27 en un partido en el que fueron mucho rato por delante, prácticamente todo el partido por delante, incluso con ventajas que llegaron a superar los 4 goles, pero el equipo gallego no se soltó, llegó a reducirla y la dejó en 2 goles, que fue la diferencia final que se quedó en el electrónico con ese 25-27 en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra. Bastante clara la falta. Y para hablar precisamente de toda la actualidad del balonmano, especialmente del UBU San Pablo, pues tenemos a 2 personas del club. Primero vamos a saludar al capitán del equipo, Alberto González Pinillos. Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas. Y también está Ernesto Angulo, que ya es una cara conocida. Muy buenas, Ernesto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Alberto, primera victoria de la temporada en la pista del Teucro, 25-27. El Teucro ya no es lo que era, por historia, ¿no? Ha sido un grande del balonmano nacional. Es un equipo que tiene el presupuesto y el proyecto para intentar salvarse, pero lo advertía vuestro entrenador, no había que fiarse de nadie. Ganar en una pista a domicilio en Plata es complicadísimo y se puso, ¿no? eso en evidencia, ¿no? Teucro parecía sobre el papel un rival asequible, pero en Plata pocos rivales asequibles hay. Tú mismo lo has dicho todo, es muy complicado, era muy importante empezar ganando, o por lo menos con muy buenas sensaciones, lo dimos todo en el campo, conseguimos la victoria, y es lo que dices, al final la División de Honor Plata es una categoría muy pareja en lo que se refiere a nivel, a ganas, a sacrificio de todos los equipos, y no sabes lo que puede pasar en cualquier partido de la categoría. Puede ir el primer clasificado a la cancha del último y perder, te llevas una sorpresa, no te lo esperas,
pero así es. Pero bueno, muy importante esa primera victoria, buenas sensaciones y a seguir mirando para arriba. Ernesto, era importante estrenarse con 2 puntos ante un rival de los que sobre el papel, lo acabamos de comentar con Alberto, no tendría que estar arriba, porque ese es, el propio Teucro reconoce que su objetivo no es otro que la permanencia, ¿no? Porque están no casi con economía de supervivencia, pero cerca. Pero son estas pistas las que más engañan, ¿no? Porque el rival parece que es asequible, pero claro, es que en su pista es donde tiene que hacerse fuerte. A ver, esta temporada, más o menos dentro de los objetivos que tenemos en el club, lo que sí que tenemos muy claro es que las victorias fuera van a estar caras. Como has dicho tú y ha dicho Alberto, es una competición, una liga muy competitiva donde cualquiera puede ganar a cualquiera y lógicamente el factor cancha es importante por lo que estamos diciendo. En casa si aseguras puntos tienes mucho ganado. Empezar ganando fuera, el debut en plata, que es histórico para un equipo como el nuestro, que nunca hemos estado un equipo de burros en esa categoría, creo que es fundamental empezar bien, marcar por lo menos las pautas de competición. Lo habíamos estado viendo en pretemporada, que sí que competíamos y que no estábamos muy lejos de los equipos a los que nos hemos enfrentado, que son lógicamente ya con experiencia en plata, incluso jugamos en el Villa de Aranda en Asobal, y por lo tanto lo que hemos visto entre pretemporada se ha venido a definir un poquito en este partido ya de liga, de temporada, que teníamos muy marcado ya todos, sobre todo por muchos factores, después de muchos meses sin competición, categoría nueva, primer partido ante un histórico, o sea, había mucho ingrediente y la verdad es que pues bueno, ha salido bien. Hemos conseguido la victoria, 2 puntos muy importantes y, como decía Alberto, a mirar para hacia adelante. Te quiero preguntar, tú que has sido árbitro de Asobal, ¿tú has pitado en la pista de Teucro? Sí, Pontevedra, Teucro en Asobal, bastantes partidos. Y bueno, es una pista emblemática. El otro día estaba limitado el aforo a 60 personas, normalmente en Pontevedra suele haber mucha afición, y ahora además que tienen 2 equipos, Cisne y Teucro, pues más todavía, y es una pista de las que pues gusta pitar, es histórica. Teucro siempre ha estado en Asobal, en B como mínimo, y pues bueno, ha tenido buenos equipos y sí me trajo muchos recuerdos de cuando arbitrábamos allí, pues partidos de Asobal. Alberto, da un poco de nostalgia, ¿no? Ver a lo que era un equipo con el que muchos crecimos viéndole en Liga Asobal, ¿no? Teucro, viendo lo que es ahora, pero al final, claro, del pasado no se vive, claro. Hay que estar en el presente. Eso es. Al final los tiempos evolucionan, surgen nuevos equipos de la nada, los históricos o muchos desaparecen, muchos bajan su presupuesto y al final hay que ir amoldándose a esta actualidad y bueno, ahora estamos en un club en el que, por ejemplo, se están haciendo las cosas bien, desde abajo, intentando subir poco a poco el nivel, la categoría y demás, y es lo que hay. Ernesto, yo te quería preguntar por una normativa, que lo hemos estado hablando, que ha aprobado el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano, si no me equivoco, que es el número, vamos a decir en este caso, mínimo de positivos que tiene que haber para que un partido se pueda aplazar. Ha fijado el Comité de Competición que tiene que haber un mínimo de 6 positivos por equipo para que un partido se aplace. No sé cómo veis vosotros esa medida. Pues era un tema que estaba sin aclarar desde todos los puntos de vista al comenzar la competición, ni en Asobal, ni ahora en B, ni en la plata femenina que ha empezado, ni en la división de honor femenina que había comenzado en el balonmano, que hemos sido de los primeros deportes, por decirlo de alguna forma, que hemos empezado con todas las competiciones, y quedaba ese resquicio de ver cómo se regulaba el tema que se está dando, tristemente, de positivos dentro de las plantillas, de los equipos, de los responsables y de los equipos que van a jugar por las diferentes categorías. Este acuerdo de última hora, pues bueno, viene a reseñar, como dices tú, que tiene que haber mínimo de 6 para poder suspender un partido. ¿Qué estaba pasando hasta ahora? Pues que se estaba marcando ahí que tenemos un jugador positivo, hay que, según marcar protocolos de sanidad, confinar a todo el equipo y bueno, estaba dando lugar a que luego esos positivos muchas veces pues no estaba claro si eran o no eran o daban falsos positivos, como ha pasado ya, por ejemplo, creo recordar con Benidorm, que ha pasado. Y lo que ha marcado el Comité Nacional de Competición es decir, pues tiene que haber mínimo 6 jugadores de la plantilla que estén positivos y estén aislados para poder suspender un partido. De momento se están suspendiendo los partidos con ya 1, 2 o cuarentenas, pero bueno, yo creo que marca un poco el parámetro que todos que tenemos que tener claro, pues yo creo que lo que se intenta evitar es la paralización total de la competición, que sigan jugando y que, pues bueno, marcar un número de decir, oye, si no tienes este número hay que seguir jugando, porque si no podemos llegar a paralizar toda la competición y bueno, entrar en un impasse que no sabemos dónde podríamos llegar.
Para aclarar un poco lo que ha estado definiendo Ernesto Angulo, el balonmano Benidorm ha tenido una racha, se le dio 6 positivos antes de jugar contra el balonmano Huesca, porque se habían hecho PCRs preceptivas para ir a jugar competición europea. Se volvió a hacer las pruebas PCR y dieron todos negativo, pero la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana no le permite al equipo alicantino viajar hasta Austria, que era donde tenía que jugar el siguiente partido, y le obliga y quiere obligarle a quedarse confinado. Benidorm ha declarado su presidente que están dispuestos a hacerse una tercera PCR, que ya de perdidos al río, pero de momento en esa situación parece que todavía no se ha encontrado un acuerdo. Y también comentaba Ernesto Angulo la situación de un positivo. Se ha dado ese caso con, creo recordar que es Balonmano Logroño, que con un jugador con un positivo en su plantilla ha aplazado ya hasta 3 encuentros de lo que se lleva de Liga Sobal, que es prácticamente todas las jornadas que se han jugado. Alberto, no sé cómo veis los jugadores que se haya tomado esta determinación de, mira, de 6 para arriba, o si no, aquí, como ha dicho Ernesto, no avanzamos nunca. Pues bueno, es lo que ha dicho Ernesto. Al final es una forma para que la competición no se paralice por completo, para que no queden partidos colgados que se hayan aplazado y luego haya que buscarles una fecha para jugarlo, porque al final está muy comprimido el calendario y no hay fechas, no hay días en los que poder jugar ese tipo de partidos, ¿no? Muchas competiciones europeas, Copa del Rey, incluso la Liga y demás. Pues bueno, son soluciones o normas, reglas que se van haciendo sobre la marcha, porque esta situación yo creo que no nos la esperábamos nadie y te puede parecer bien o mal, pero al final son reglas que le dice la federación y habrá que acatarlas. Obviamente no se puede improvisar con esto, Ernesto, al fin y al cabo es casi improvisar porque no te queda otra, pero tienes que tener unas ideas claras para que, por ejemplo, que no me parece mal lo que hizo Balonmano Logroño, oye, yo tengo un positivo, aíslo a mi plantilla por lo que pueda pasar, pero al menos lo que tú decías, ¿no? Que haya una pauta clara de, mira, 6 o no suspendemos porque si no, no acabamos la liga. Sí, luego hay el agravio comparativo, que siempre nos fijamos un poquito en otros deportes y en este mismo país, que como puede ser el fútbol y el baloncesto ACB, que la normativa es también diferente. Es decir, en fútbol, cuando hay un positivo, se le aísla, se hace al resto de la plantilla PCR, si dan positivos, todos a jugar y ese se queda en casa. Quiero decir que son diferentes formas y normativas a aplicar dentro del deporte. Está claro que el deporte profesional va por un sitio, es más un espectáculo y un negocio, lo nuestro es más deporte amateur y no profesional, y sí que se puede haber un determinado diferencia de criterios, pero no tan diferentes y con tanta distancia a la hora de que si con uno negativo puede seguir jugando, pues con uno positivo en balonmano pues no juega nadie. Entonces hay que valorar esas normativas de cara a que la competición siga, pero es controvertido. Sí, es que en fútbol, sin ir más lejos, es un poco disparatado porque la normativa de este año de la Liga de Fútbol Profesional permite inscribir a 35 jugadores, hay que tener 13 disponibles y de hecho solo tienen que ser jugadores profesionales 5, con lo cual ya más fácil no lo pueden poner para que no se suspenda la liga bajo ningún concepto. ¿Aseguras partidos sí o sí? Sí, es que al final es eso, ¿no? Eso. Es lo que Sí. estaba matizando Ernesto Angulo. Según el Consejo Superior de Deportes, los únicos deportes profesionales que hay ahora mismo en España son el fútbol de primera y segunda división y la Liga Endesa de baloncesto. El resto de los deportes son considerados deporte no profesional, por lo tanto, ahí pues digamos que entran otros intereses que no vamos a desgranar porque ya los conocemos todos más que de sobra. Alberto, la pretemporada del equipo, antes de empezar la liga, había dejado buenas sensaciones, porque habéis competido bien contra Torrelavega, bien contra Aranda, pero decía vuestro míster que os faltaba ser más regulares, que habéis sido en algunos momentos muy regulares, que no habéis sabido mantener una línea durante demasiados minutos, una línea buena. ¿Ese quizás ha sido el debe de la pretemporada? Sí, puede ser. Bueno, al final una pretemporada es para eso, para ir puliendo aspectos en los que uno puede mejorar, el equipo puede mejorar. Y sí, al final en los partidos de pretemporada, lo que decía Nacho, tienes 10 minutos muy buenos en los que defiendes bien y vas al contraataque y metes muchos goles, creas una distancia en el marcador más o menos considerable y sin embargo no se sabe por qué, vienen otros 5 o 10 minutos que no son tan buenos y ya se han puesto a uno en el marcador o se han puesto por arriba. Al final un partido de pretemporada es para eso también, para aprender, para saber qué se puede hacer en ese tipo de circunstancias. Y bueno, el partido de Deucro el otro día, que ya era competición oficial, yo creo que aprendimos un poquito también a ser un poco más constantes, algo más regulares. Tuvimos nuestros momentos también de altibajos, pero bueno, al final yo creo que en un partido de esta división, el más regular del partido, se va a llevar la victoria y yo creo que fue
lo que pasó el sábado pasado ahí en Pontevedra. Efectivamente, fuisteis más regulares, fuisteis por delante del marcador, Ernesto, porque esa irregularidad, lo decía Nacho González, que era con lo que había que terminar, ¿no? Que había que intentar ser, que no se puede ser los 60 minutos perfecto, esto es deporte, esto pasa, pero sí mantener la línea buena durante el mayor número de minutos posible, porque claro, así tienes la victoria más cerca. Sí, yo creo que un poquito, decía Alberto, las pretemporadas son para pulir esos defectos y marcar claramente lo que queremos o no queremos hacer dentro de la competición y sobre todo en la dinámica de competición como en la que ya estamos metidos. Esos picos que había y que teníamos, pues un poquito falta de concentración, también venimos de una plantilla de jugar en primera división donde se ha mantenido el núcleo principal y ha habido 5 o 6 incorporaciones que se tienen que acoplar también a la dinámica de grupo, a la dinámica de juego, y yo creo que es en lo que estuvimos durante el tiempo de pretemporada. Esperemos que ya en temporada pues esos picos vayan desapareciendo. Se notó una mejoría importante de los partidos de Zamora y de Aranda y de Icasa allá el último partido con Torrelavega, donde ya mantuvimos más tiempo ese nivel de concentración y de no tener tantos picos, y contra un rival Torrelavega que es realmente un equipo importante que va a estar arriba y que estuvo a punto de subir a Sobal el año pasado. Un equipo que esta semana, por cierto, ha perdido en su primer partido y eso que es uno de los grandes favoritos. Pero bueno, también el gran favorito de vuestro grupo, Alberto, Novas, empató en Ibiza y no sé si decirlo ya puede dar gracias, porque sí. iba perdiendo, me habéis dicho, de 4 goles cuando faltaban 4 minutos. Contra un recién ascendido, aunque tiene buen equipo como es Ibiza, esto te demuestra que aquí, a la mínima que desenchufes un poquito la pila, ojito cuando quieras volver a cargarla. Efectivamente, así fue. Nosotros teníamos el partido a las 8:30, Atlético Novas empezaba a las 6 y de camino al pabellón algunos nos pusimos el partido para poder ver un poquillo y demás, y vimos que no terminaban de arrancar. Veías a los de Ibiza jugar bastante bien, un buen equipo con buenas individualidades también, y que no, y al final tenían que dar gracias de conseguir ese empate, faltando 5 minutos, perdiendo de 4, y es lo que hemos hablado antes, demuestra la igualdad de la liga, la dificultad que tiene sobre todo sacar los 2 puntos fuera de casa, y empezaron con ese empate, pero bueno, yo creo que seguro que se repondrán y irán para arriba. Ernesto, te quería preguntar sobre el formato de competición de este año de la División de Honor Plata, esa división en 2 grupos. No sé cómo lo valoráis desde el club, ¿os da un poco igual o era una solución lógica habida cuenta de lo que pasó con el estado de alarma, con el parón de la temporada pasada? Sí, después de acabar tan traumáticamente la temporada anterior, que la teníamos muy encaminada para seguir ganando partidos, paramos en 23 y bueno, podríamos haber llegado más lejos. La solución que se adoptó es los campeones de cada grupo ascendían directamente. Nosotros, lógicamente, incluso juntando todos los grupos, seguíamos siendo los primeros porque habíamos ganado todos los partidos. Y la solución era que no descendiera nadie de los equipos de arriba, de Plata y de Asobal, y los que subían, pues entre todos conformar una competición. En el caso de la División de Honor Plata masculina, pues lo conformaban 20 equipos, los cuales para una liga regular todos contra todos era complicado. La solución de 2 grupos de 10 equipos y luego pasar los 5 primeros de los 2 grupos a jugar la siguiente fase de ascenso y los 5 de abajo al descenso, pues era reducir en unos 4 partidos la liga y poder dar tiempo a acabarla y que sea poderla realizar en menos tiempo, que es el que realmente ahora mismo no teníamos. Entonces, la solución de los 2 grupos, el peligro que conlleva es pues que en esta primera fase, como tengas un pequeño desfallecimiento en cualquiera de los partidos o en una etapa de un par de partidos o 3, pues realmente te puedes venir abajo. Como decía Alberto, hemos comentado antes, esta liga va a ser muy competida, va a ser muy importante los resultados en casa e incluso fuera, y por lo tanto pues el formato de 2 grupos con 10 equipos no te va a permitir muchos errores porque lo vas a pagar, te vas a ir al grupo de abajo y lógicamente pues vas a jugar por el descenso, que de esos 10 descienden 5, o sea que es que el grupo de abajo es verdaderamente de muerte. En el de arriba suben 2, que el primo es muy importante subir a Sobal, pero lógicamente el peligro que conlleva este tipo de competición, que es la que se puede hacer ahora mismo, es que como tengas una mala época, se ceben contigo las lesiones y no tengas un despiste importante de 2 o 3 partidos, pues te metes abajo. Y además con ese grupo de permanencia de 10 bajar 5, ahí la tensión tensión sería máxima. Lo que sí que es curioso, Alberto, es que
viendo la distribución de grupos, a vosotros os ha tocado un grupo que geográficamente, bueno, no vamos a decir que os venga bien, porque es que no os podían mandar más lejos, porque, bueno, sí, os podían haber juntado con los del sur, pero Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, teniendo Madrid, teniendo Torrelavega, bueno, Zamora, Zarauz, pero... Bueno, la distribución se hizo así, está hecha así, y bueno, son diferentes estilos de balonmano además, ¿no? Para enfrentaros, ¿no? Porque no se juega igual en Galicia que en Cataluña. Bueno, retos distintos, ¿no? Que afrontar en una temporada. Sí, bueno, como dices, al final el viaje más corto yo creo que lo hicimos el otro día, que van a ser todos igual, una media de 5 horas y media, 6 horas en bus. Y bueno, nos ha tocado así, nos ha tocado 3 gallegos, 4 catalanes, Alicante y Ibiza. Y bueno, habrá que ir amoldándose. Obviamente, primero nos tenemos que fijar en nosotros, en nuestro estilo de juego, en hacer bien lo que sabemos, en intentar mejorar al máximo cada día. Y luego ya, pues venga el rival que venga, pues ajustar ciertas cosas, saber qué hace este otro, cómo juegan colectivamente, cómo defienden y demás, pero siempre pensando en lo primero, en lo nuestro. Como le decía antes a Alberto, viendo los grupos, viendo vuestro grupo, hay estilos muy distintos, ¿no? De jugar al balonmano, porque en Galicia se juega de una manera, en Cataluña quizás hacen un juego más abierto, más agresivo, tienes un filial, que ese siempre es de calidad. No, es el filial, ¿no? Sí. Podemos decirlo por excelencia, al que, desde luego, el Barça, siendo el gran dominador del balonmano nacional, no lo va a llevar a un filial a cualquiera. Tienes equipos experimentados, tienes equipos recién ascendidos. Es un poco de todo, ¿no? Pero al final, ver diferentes estilos de balonmano también te permite a ti adaptarte un poco y aprender cosas nuevas, ¿no? Porque también del rival se aprende. Sí, lo que pasa que lo ha dicho Alberto, yo creo que la fuerza de este grupo y de este equipo es que venimos con un estilo de juego en el cual en Primera División nos sirvió para pues, llevar el resultado que tuvimos y ascender, y vamos a ver en plata realmente hasta dónde somos capaces de llegar con este estilo. Hay muchos equipos, por lo que hemos visto estos días, que más o menos juegan también algo parecido a lo nuestro, juego muy rápido, muy ágil, con muchos jugadores intercambiando mucho de posición, con plantillas más o menos amplias, que yo creo que es importante para la rapidez en el juego. Y lo que sí que dice es, lleva razón, es que son estilos de juego totalmente diferentes. El equipo catalán son más técnicos, juegan más de otra manera, los gallegos igual más aguerridos, pero yo creo que ya tenemos un poquito también en el balonmano una globalización, que muchos jugadores se mueven a muchos sitios, e incluso los entrenadores, pues tenemos de entrenadores de Castilla y León, de Valladolid, que tienen escuela en Ibiza, un entrenador castellano-leonés, y yo creo que está ya todo más globalizado. Y bueno, las zonas sí que te marcan un estilo de juego, habrá que aclimatarse a todos esos juegos, pero yo creo que la ventaja importante que tiene este equipo y este club, que marca como tendencia, es que tenemos un estilo de juego que intentamos llevarle en todas sus consecuencias a todos los partidos. Entonces, si nos sale bien, pues seguiremos con triunfos, y si no somos capaces de aclimatarnos o el otro equipo no nos deja jugar a lo que nosotros queremos, pues igual lo pasamos peor. Pero yo creo que tenemos argumentos, jugadores y equipo técnico para estudiarlo, como para dar opciones y salidas a todo lo que se nos pueda presentar. Además, a la hora de hacer la plantilla, Alberto, vuestro entrenador lo dejó muy claro. Quería dar la oportunidad al gran bloque de los que estabais el año pasado en Primera Nacional, pero también aportar gente que conociera un poco la categoría, incluso categorías superiores, para dar un poquito esa amalgama y que hicierais más equipo, ¿no? Pero que, lógicamente, lo decía también, vosotros os tenéis que adaptar a la categoría y los recién llegados se tienen que adaptar a vosotros. Ese periodo de adaptación, para eso servía la pretemporada, pero viendo vuestros nombres en plantilla, muchos conocen la categoría, habéis jugado en categorías superiores. Hay un buen equipo, hay buenos mimbres para pensar en algo bonito para este año, ¿no? Sí, yo creo que sí. Como dices, se ha mantenido el bloque. Yo creo que eso es un aspecto importante en lo que se refiere al estilo de juego. Nosotros, no sé si nos hemos quedado 10, creo, del año pasado. Ya conocemos cómo se juega o qué es lo que pide el entrenador, Nacho, ¿no? Entonces, al final, nosotros nos tenemos que adaptar a la categoría, porque no hemos sido muchos los que hemos jugado. Yo he jugado jugué un año en Aranda, pero no hemos sido muchos los que hemos jugado en esta división, y los que hemos fichado, los que han venido fichados, han sido jugadores, pues eso, también para dar kilos, para dar altura al equipo, que yo creo que era necesaria para esta categoría, y que conocen muy bien pues eso, el juego que se realiza en esta división, y
Y bueno, yo creo que si englobamos un poco todo, si conseguimos compactar lo que yo creo que se está haciendo bien desde el primer momento, desde el primer día de pretemporada, podemos conseguir cosas bonitas, poco a poco, partido a partido, ¿no? Como se dice ahora, que está muy de moda, pero bueno, no tenemos que marcar un objetivo solo, primero el nuestro, el de competir y el de jugar todos los partidos al máximo, y luego ya irán viniendo las cosas poco a poco. Ernesto, la última, Ibiza. El próximo rival, domingo a las 12, si no me equivoco. Pues sí, un día yo creo que histórico, porque es la primera vez que vamos a debutar en casa, en plata masculina, en balonmano, que hemos estado muchos años, muchas veces detrás de ello, hemos jugado muchas fases de ascenso y nos hemos quedado a las puertas, y por fin va a ser un día histórico para el balonmano en Burgos, de mucha gente que ha intentado que esto llegase donde ha llegado, y por fin estamos ahí, muy cerquita de Asobal, que igual al final es uno de los grandes objetivos de cualquier equipo, pero nosotros, como decía antes Alberto, en un club poco a poco, haciendo bien las cosas, dando los pasos necesarios, y vamos a debutar ante Ibiza, pues un equipo también recién ascendido, y que vamos a intentar mantener nuestro juego, darlo todo y vencer y ganar en casa en División de Honor Plata. Pues que haya muchísima suerte en ese estreno en casa, porque el equipo, recalcamos, ya se ha estrenado este fin de semana ganando en la pista del Teucro, del histórico Teucro, al que, lo vuelvo a repetir, los nostálgicos de los viejos tiempos, nos gustaría que siguieran a Asobal, pero las circunstancias de la vida son las que son. Ernesto Angulo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y también para ti, Alberto, encantado de que hayas estado con nosotros aquí en No Solo Fútbol. Pues le deseamos la mayor de las suertes al equipo universitario, al equipo que dirige Nacho González, que capitanea Alberto González Pinillos y del que es delegado Ernesto Angulo, para su debut en casa. Recuerden, domingo 12 del mediodía frente al Ibiza, que acaba de empatar, como hemos comentado durante esta entrevista, con el gran favorito del grupo del equipo burgalés, el Atlético Novas. Desde aquí ya ponemos punto final a lo que ha sido No Solo Fútbol por esta semana. Sean muy felices, disfruten de los próximos 7 días, porque el lunes estamos aquí y no es una amenaza.